Buenos días con todos. Gracias por la invitación al Servicio de Detección, Prevención y Control de Cáncer de IREN Norte. Tengo el placer de poder compartir esta pequeña exposición acerca de prevención secundaria de cáncer cuello uterino mediante IVA, inspección visual de ácido acético. Como me presentaron, laboro en ginecología oncológica de IREN. Bienvenidos todos. Vamos a poder compartir este tema tan importante. Siguiente, por favor. Como sabemos y decimos a todos nuestros pacientitos, el cáncer es una enfermedad maligna, sí o sí, no hay cáncer bueno. Y lastimosamente da síntomas cuando está presente localmente avanzado o avanzado ya. Por eso es muy importante el tema de la prevención, es decir, evitar a que se desarrolle una enfermedad, ¿no? Como en este caso el cáncer de cuello uterino. Cáncer nos puede dar a cualquier parte del organismo, ¿no? Como vemos en las estadísticas a nivel de la región, a nivel de nuestro país y a nivel de Latinoamérica, el cáncer más frecuente dentro de la mujer es el cáncer ginecológico de cuello uterino, seguido ahí casi están a la par disputándose con el cáncer de mama y en el varón el cáncer de próstata. El cuello uterino, ¿no? Este tipo de cáncer es una neoplasia que va a empezar con la infección de las células de la superficie del cuello uterino, ¿no? Con el tipo oncogénico del virus del papiloma humano. Es decir, para que se desarrolle el cáncer de cuello uterino, en un 99.9% de casos tiene que intervenir el virus del papiloma humano, ¿ya? Vamos a desarrollar luego a mayor detalle. Siguiente, por favor. Como íbamos mencionando, desde que funciona el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN Norte, desde el año 2007, ¿no? Son 16 años casi. En primer lugar ocupa el cáncer de cuello uterino detectado, ¿ya? Como podemos ver aquí, seguidos de cáncer de mama. Siguiente. Y hay que vemos dónde es más frecuente el cáncer de cuello uterino en este gráfico de pastel, ¿no? Vemos que es más frecuente en el grupo de edades de 30 a 39 años, un 20%, de 40 a 49 años, un 24.3%, y de 50 a 59 años, 22%. Es decir, vemos que, pero podemos ver que hemos atendido casos de cualquier edad. Miren, a partir de 10 años, un 0.1%, es decir, la mujercita desde que inicia su actividad sexual, ya está expuesta, ¿no?, a la infección por virus de papiloma humano y por ende al desarrollo de precáncer o cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿dónde es más frecuente el cáncer de cuello uterino? En el bloque de 30 a 49 años, vemos, ¿no? Casi un 50% y la mitad de los casos. Es por eso que debemos incidir en los temas de prevención. Siguiente, por favor. Y lo que vemos en el instituto es que los casos llegan ya, como dije, cuando hay síntomas, ya es porque están en estadios localmente avanzados. El tema del cáncer, como dijeron, es una enfermedad maligna, ¿ya? Y el cáncer tenemos que saber su estadio para poder decir qué tratamiento le corresponde a la paciente. Si es cirugía, si es con quimioterapia, si es con radioterapia, todos esos tratamientos se brindan aquí en el instituto, ¿ya? O si es con braquiterapia, eso es de acuerdo al estadio. Y vemos que el cáncer de cuello uterino, las pacientes que llegan al instituto, es más en estadio 2 y 3. Sumados, mire, hacen casi un 50%, la mitad de los casos. Y lo que últimamente estamos detectando más, también temas de precáncer. Un 29% vemos cáncer in situ, bueno, que luego vamos a explicar en qué consiste. Siguiente, por favor. Bien, para tener una noción, ubicarnos anatómicamente de qué estamos hablando, de qué consiste este tipo de cáncer, ¿no? Vemos el órgano principal, que es el útero que tiene una forma de una pera, como vemos aquí, ya tiene sus partes de su cuerpo, de su fondo, cuerpo y el cuello uterino. Entonces, el cuello uterino es la parte uterina que protruye o tiene salida o desembocadura a través del conducto vaginal. Y aquí también vemos las demás partes del aparato ginecológico, la trompa de falopio con sus partes y el ovario con su desarrollo de los folículos y su ligamento útero-ovario, ¿no? Esta parte es importante. Siguiente, por favor. Vamos a ver que... Siguiente, por favor. Ahí está bien. Entonces, ahí nada más, uno por uno, por favor. Entonces vemos que el cuello uterino es el cuadradito
delineado con rayas negras, es la parte fibromuscular inferior del útero, como dije, protruye al conducto vaginal, mide aproximadamente de 3 a 4 centímetros de longitud y 2.5 centímetros de diámetro. Su tamaño va a variar según la edad, pues, ¿no? No es igual un cuello uterino de una niña, de un adolescente, de una joven, a de un anciano. Va a depender también al número de partos, a la vía del parto, si es cesárea, si es vaginal, y a momentos del ciclo menstrual. El cervix o cuello uterino, todos los órganos del cuerpo están revestidos por un epitelio. Epitelio es la capa que cubre al órgano mencionado, ¿no? En la parte del cuello uterino, ¿no? Vemos aquí como dos valvas, dos labios que se unen aquí en este recuadro y van a delimitar lo que es la parte externa o exocervix y la parte interna o endocervix. Antes de que la mujer, de la niña, empiece a menstruar, esta parte, ¿no? Va a haber un límite que me va a decir esta parte es endocervix y esta parte es exocervix. La parte del endocervix, obviamente, está dentro del cuello, del útero, perdón, va a estar formado por un epitelio glandular, es decir, epitelio cilíndrico. Y la parte externa o exocervix va a estar formado igual que el epitelio que recubre la vagina, ¿ya? Es decir, un epitelio escamoso o pavimentoso. Entonces va a haber un límite que justo aquí se ve en este cuadro, en este gráfico, en este círculo, se va a delimitar, ¿no? El límite entre el epitelio cilíndrico y el epitelio escamoso. Y es ahí justamente donde se va a aprovechar esta infección del virus del papiloma humano. Siguiente, por favor. Aquí entonces, como indica, siguiente, el endocervix, que es epitelio columnaro glandular, y el exocervix, que tiene el mismo epitelio de la vagina, el epitelio escamoso. Hay un límite que es fisiológico, y cuando entra la pubertad, la mujer, cuando empieza menstruación, esto tiende a exteriorizarse, ¿ya? Y es justamente ahí donde se van a aprovechar las lesiones. Ahí podemos ver cómo es el endocervix, sus células son alargaditas, ¿no? Tienen más espacio, más citoplasma, ese es el epitelio columnaro cilíndrico, y en el exocervix las células son más achatadas, ¿no? Tiene un epitelio escamoso o pavimentoso. Siguiente, por favor. Y la pubertad, ¿no? Hay la estimulación de las hormonas femeninas, que son los estrógenos. Esto promueve a que la unión columnar sea más hacia afuera, se puede decir, ¿no? Siguiente, aquí podemos ver el estímulo de los estrógenos. Siguiente, cómo va delimitándose, ¿no? Y ocurre el ectropión, que es fisiológico. ¿Qué significa ectropio? Que la unión escamo-columnar, perdón, se está yendo más hacia afuera. Y esto es fisiológico, es decir, es algo normal. Y este ectropio que está expuesto, pues no, acá al pH vaginal, a la acidez vaginal, puede contribuir, más aún si tiene factores de riesgo la mujer, que vamos a ver luego en qué consisten, pueden predisponer al desarrollo de infección persistente por virus de papiloma humano y al tema del desarrollo de precáncer. Siguiente, por favor. ¿No? Aquí podemos ver qué es una metaplasia. Como dice bien aquí, como dijimos, el epitelio columnar se exterioriza porque la unión escamocolumnar, que normalmente tiene un límite más interno, más hacia el endocervix, antes de la menstruación o de la pubertad, se va a ir más hacia afuera, y el epitelio cilíndrico va a ser reemplazado por el epitelio vaginal, ¿no? El epitelio escamoso neoformado, es decir, nuevamente formado, que se denomina metaplasia escamosa, que es algo fisiológico. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la metaplasia escamosa? Ya es un proceso irreversible, porque el epitelio columnar ya se transformó en pavimentoso o escamoso y ya no puede volver a convertirse en cilíndrico, porque el epitelio cilíndrico, recuerden que es del endocervix, es decir, de la parte glandular. Siguiente, por favor. Entonces, ahí está bien. ¿Cuál es la historia natural del cáncer? Entonces ya nos ubicamos anatómicamente dónde era el cuello uterino, que es la parte fibromuscular que protruye a través del canal, que protruye en la vagina, ¿no? Tiene su parte de endocervix y exocervix. El endocervix está formado por epitelio columnar y exocervix epitelio pavimentoso. Cuando ocurre la pubertad, ocurre lo que vimos, el ectropio, y ocurre una metaplasia, es decir, el cambio fisiológico normal de epitelio cilíndrico por epitelio
escamoso y eso es irreversible. Entonces la mujer inicia la actividad sexual, ¿ya? Por eso un factor de riesgo es el inicio precoz de actividad sexual. No hay una edad estándar también, ¿no? Para decir a los 20 años rigurosamente deben iniciar la actividad, pero sí con la adecuada consejería, tanto en colegios, en el hogar, instituciones de salud, a las niñas para que puedan prevenir y tener conductas responsables de salud sexual. Entonces la mujer inicia su actividad sexual, ¿no? Este es el epitelio normal. Las capas de células ordenadas, bonitas y separadas por una membrana base. Siguiente, ya, ahí nada más. Entonces vemos esta parte moradita, es el virus del papiloma humano, ¿no? El virus del papiloma humano, como cabe mencionar, es un ADN virus, ¿no? Que generalmente la mayoría de personas vamos a estar alguna vez infectados por este virus. Se dice que un 70-80% de la población de las mujeres pueden adquirir una infección por este virus de papiloma humano, ¿no? Como sabemos, hay distintos tipos, los de bajo y de alto riesgo. Pero si el ser humano, la persona, tiene un adecuado sistema inmunológico, esto va a tender a ser pasajero y no a producir ningún tipo de lesión, ¿no? Entonces viene el virus del papiloma humano, siguiente, como vemos, se instala a nivel de la membrana basal. Si es una infección persistente, es decir, tiene conductas o estilos de vida poco saludables, como son los factores de riesgo para cáncer de cervix, es decir, múltiples parejas sexuales, inicio precoz de actividad sexual, alcohol, tabaco, desnutrición, VIH, infecciones de transmisión sexual concomitantes, este virus se va a aprovechar y va a desarrollar una infección persistente. Siguiente, por favor. Va a alterar este orden celular, ¿no? Como vimos en un epitelio normal, y se va a replicar o multiplicar, ¿no? Como vemos, acá teníamos una célula infectada por virus papiloma humano, las de rosadito, pero con el tiempo pasa, y acá, por ejemplo, miren, ya tenemos 4 células infectadas por el virus papiloma humano, es decir, las coloreadas de rosado, y se afecta a una sola capa de células, lo que se llama NIC1 o neoplasia intraepitelial cervical de grado 1. Y todo esto, la infección del virus del papiloma humano y el NIC1 es lo que se conoce como lesión intraepitelial de bajo grado, ¿ya? Siguiente, por favor. Si la paciente tiene conductas o factores saludables, esto va a tender a remitir, es decir, no va a progresar hacia un NIC2. NIC2 es un precáncer, neoplasia intraepitelial cervical del cuello uterino en grado 2. Miren, acá ya vemos, ya afecta a 2 o 3 capas de células ya. Se ha replicado. Este virus ha infectado a las células y ha hecho que se replicó, ¿no? Esto ya es lo que se conoce como lesión intraepitelial de alto grado. Siguiente, por favor. Miren, aquí vemos ya todas las capas de células afectadas. Eso ya sería una neoplasia intraepitelial cervical grado 3, y cuando ya afecta la membrana basal sin traspasarlo, sin infiltrar el estroma, es lo que se conoce el carcinoma in situ, es decir, el carcinoma de 1 milímetro. Cuando es una lesión precáncer grado 2, grado 3 y un carcinoma in situ, es lo que se conoce la lesión intraepitelial de alto grado. Y esto sí ya tiene una probabilidad de progresar a un cáncer invasor. ¿Qué significa carcinoma invasor? Que ya sobrepasó la membrana basal. Miren, como vemos aquí, y ya está afectando al estroma. Y ahí sí ya vemos los estadios mencionados, ¿no? 1, 2, 3 y 4. 1 cuando es localizado, 2 cuando ya hay compromiso de parámetros o los ligamentos que está agarrando el útero, 3 compromiso de ganglios, puede ser, ¿no? Y 4 ya cuando hay compromiso a distancia, tipo vejiga, recto, pulmón, ¿no? Siguiente. Entonces, miren, desde que infectó el virus del papiloma humano, para el desarrollo de precáncer puede pasar meses, pero para desarrollos ya de cáncer invasor puede pasar años, inclusive décadas. Por eso es muy importante las políticas sanitarias, la educación desde casa, colegios, instituciones sanitarias, incidir en consejerías y aparte en temas de prevención, de despistaje, como vamos a ver luego. ¿Ya? Para evitar años que la paciente llegue con sangrado, que es el principal síntoma del cáncer de cuello uterino, con descargas fétidas
o que no puede orinar ya cuando el cáncer está avanzado y es poco lo que se puede hacer. Siguiente, por favor. Como vemos aquí, el grado de remisión de una lesión de bajo grado tipo NIC1 es de un 60%, ¿ya? Siguiente, ya IDU de grado 2 y grado 3 ya va bajando el porcentaje de remisión o curación. Es por eso que desde el NIC2 o que me salgan 2 controles en 6 meses NIC1, ya tenemos que actuar o darle un tratamiento a esta paciente. Como vemos, el NIC3 ya su grado de remisión o de curación espontánea 32%. Siguiente. Y por eso es importante, desde que ya sospechamos o vemos el tema de la infección por virus de papiloma humano, el tamizaje o detección precoz de estas pacientes, ¿no? Eso ya sería prevención secundaria. Siguiente, por favor. Y como dijimos, ya el tema del tratamiento. Siguiente. Entonces, ya nos ubicamos anatómicamente dónde se desarrolla el tema de precáncer, infección del virus papiloma humano y cáncer de cuello uterino, cómo ya hemos revisado también un poquito cómo se desarrolla esta patología, el virus implicado. Ahora vamos a hablar un poquito cuáles son los factores de riesgo, ¿ya? Los factores de riesgo, el principal, pero no necesario, 99.9%, es la infección por virus de papiloma humano, ¿ya? Entonces, como ya dijimos, este virus, ¿no? Es un ADN virus, tiene varios tipos y subtipos, así como hubo la infección, ¿se acuerdan del COVID? Que había coronavirus, un montón de tipos. Igual en el virus de papiloma humano hay los subtipos. Tenemos los de bajo riesgo y los de alto riesgo. Los de bajo riesgo son el 6 y el 11. Los de alto riesgo, el 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, los principales, pero de ahí se han estudiado más de 100 tipos. ¿Cuál es otro factor de riesgo? Todo lo que me predisponga a la infección por virus de papiloma humano, ¿no? Uno de ellos es el inicio de vida sexual precoz, es decir, antes de los 18 años. ¿Y por qué? ¿Te acuerdan que estábamos hablando de la metaplasia, que era el reemplazo fisiológico del epitelio columnar por el epitelio escamoso? Es decir, antes de los 18 años, esta zona es aún inmadura y las células son inestables, susceptibles a mutar. Es decir, no es diferente una niña de 12 años que empiece su actividad sexual a una chica de 19 años donde aparentemente ya esta zona es madura, es decir, y las células son estables. ¿Ya? Es el principal factor de riesgo. El otro, el tabaquismo, porque hay una respuesta inmunológica local, disminuye las células de defensa, es decir, las células de Langer. Otro, los anticonceptivos orales, también es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque hay una eversión del epitelio columnar y esto se expone al medio vaginal, al pH ácido, ¿recuerdas? Vuelve a las células inestables y por lo tanto va a haber un mayor riesgo de que sea una infección por VPH persistente. Siguiente, por favor. Bien, como ya vimos, entonces, el virus del papiloma humano es tipo ADN transmitido por vía sexual. Se demostró a inicios de los años 80. Y como estábamos mencionando, más del 80% de las mujeres adquirirán al menos una infección por VPH de alto riesgo a lo largo de sus vidas. Pero si una paciente no tiene su sistema inmunológico adecuado, no hay por qué asustarse que le salga en su tamizaje, ¿no? Un virus de papiloma humano. Siguiente, por favor. Entonces, el virus del papiloma humano, para ver un poquito su estructura, está compuesto por una región temprana y una región tardía. La región temprana va a estar formada por las proteínas E1, E2 y E4 y las oncoproteínas E5, E6 y E7 y la región tardía L1 y L2. ¿Esto para qué es importante? Para el tema de vacuna. Una manera también de prevenir, ¿no? Tenemos la prevención primaria, que era a través, ¿no? Como estábamos adelantando, charlas, educación, consejerías y otro tema es las vacunas. ¿Qué significa? Que la persona, la mujer, adquiera anticuerpos antes de estar expuesta o antes de estar infectada al virus de papiloma humano. Las vacunas demostradas hasta el momento o que han demostrado su eficacia son las vacunas profilácticas, es decir, las que evitan que se desarrolle la enfermedad durante la infección. Y tenemos, ¿no? Tres tipos de vacunas están aprobadas actualmente. Tenemos las vacunas, la bivalente o la Cervarix, es decir, la que te protege contra los de alto riesgo, los más frecuentes, que eran, recuerda, el 16 y el 18. Y
tenemos otra, la tetravalente o Gardasil, que protege contra los de bajo riesgo y los de alto riesgo, es decir, contra el 6 y 11, las que producen las verrugas genitales, y la 16 y 18 relacionados con temas de precáncer. Pero hay una vacuna también aprobada por la FDA, que es la nonavalente o la Gardasil 9. Esta protege o su espectro de protección es mayor. ¿Recuerdan las que mencionamos? El 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 45, 52 y 58. Contra esas 9 protege. Y por eso el MINSA, el Ministerio de Salud, ¿qué está haciendo? Está vacunando a las niñas en edad escolar de 9 y 13 años, generalmente 2 dosis, para evitar, ¿no? O darle una inmunidad adquirida, se puede decir, anticuerpos para cuando sufra la infección por un virus de papiloma, ¿ya? Siguiente, por favor. Entonces, ya habíamos adelantado también eso, los virus de papiloma humano se clasifican en los de bajo riesgo y alto riesgo, fundamentalmente. Los de bajo riesgo, 6 y 11, que se asocian con verrugas senogenitales, y los de alto riesgo, los principales, 16 y 18. El 16, que está relacionado con un 70% de cáncer de cervix, y el 18% con 15 a 20%. Siguiente, por favor. Bien, entonces estábamos hablando también el tema de prevención, que es fundamental, ¿no? Porque va a evitar que se desarrolle la enfermedad avanzadamente, va a ahorrar recursos al Estado, ¿no? Porque es diferente tratar a un paciente avanzado que prevenir. Entonces, ¿cómo se clasifica el tema de prevención? Tenemos la prevención primaria, prevención secundaria y la prevención terciaria. La prevención primaria, la información, ¿no? Lo que estamos dando, las charlas, consejería en los colegios, instituciones educativas y sanitarias, etcétera. Comunicación, educación, consejería, el tema de vacunas, como ya hablamos, tenemos las vacunas profilácticas, y actualmente hay estudios en cuanto a las vacunas terapéuticas, es decir, poder vacunar a la mujer una vez que ya ha sufrido la infección por virus de papiloma humano o ha desarrollado el tema de precáncer. Para esto es muy importante la participación comunitaria, poder vencer las barreras de idiosincrasia, que son las principales, ¿no? Por ejemplo, el padre o los pobladores, ¿no? Dicen, no, ¿por qué le van a vacunar a mi niña? ¿Por qué le están hablando de temas sexuales? Pero eso ya actualmente no son tabús, ¿no? Todos estamos abiertos a recibir esta información. Y dentro de prevención secundaria ya tenemos el tamizaje, es decir, ya buscamos, ¿por qué se llama secundaria? Porque ya buscamos detectar casos positivos. Buscamos a pacientes en riesgo, los factores de riesgo mencionados, y tenemos las pruebas disponibles, ¿no? Como son el Papa Nicolau, que es un frotis del cuello uterino, y el extendido en lámina y la visualización en microscopio para ver cualquier lesión sospechosa, ¿no? ¿Cuál más tenemos? La colposcopía, la citología en base líquida, pruebas moleculares, el test de ADN BPH, es decir, para poder detectar, número 1, si la paciente tiene infección por el virus de papiloma humano, y número 2, qué tipo, para hacer un seguimiento. El fundamental, el tema de hoy, la inspección visual de ácido acético, otro, inspección visual con Lugol, la biopsia, ya, para tener el diagnóstico histológico, poder determinar si es precáncer o cáncer, y el tratamiento de precáncer, que puede ser a través, ¿no?, de escisiones, a través de la crioterapia, que vamos a hablar un poquito luego, o a través ya de escisiones como son el cono LIV y el cono frío. Y la atención terciaria, ya una vez diagnosticada el cáncer, es decir, cuando la lesión ya sobrepasó la membrana basal, es decir, ya cuando hubo invasión, tenemos la cirugía radical, los tipos de histerectomía, la histerectomía extrafacial, la histerectomía radical, que la realizamos aquí en el instituto, con linfadenectomía, cirugías cruentas, el tema de radioterapia externa, radioterapia intracavitario, braquiterapia, quimioterapia, hormonoterapia, terapias moleculares, rehabilitación, o ya cuando el caso está avanzado, es decir, un estadio 4, por ejemplo, se fue al pulmón, al hígado, lo que brindamos en el instituto, los cuidados paliativos, es decir, solo calidad de vida. Siguiente, por favor. Entonces aquí, para ver estos gráficos interesantes,
Miren, en prevención primaria, ¿no? Lo que vemos, todo lo que es charlas, consejerías y la vacunación contra virus de papiloma humano, ¿no? Vemos aquí cómo se ve un cuellito uterino con infección por virus de papiloma humano. Entonces, que como aquí menciona, la infección por virus de papiloma humano es extremadamente común entre mujeres en edad reproductiva. La infección puede permanecer estable, llevar a lesiones precancerosas tipo NIC1, NIC2, NIC3 o volverse indetectable. Cuando ya ocurre la displasia cervical de bajo grado o NIC1, usualmente, como dice aquí, son temporales y desaparecen con el tiempo. Algunos casos, sin embargo, persisten, es decir, continúan en el tiempo o progresan a lesiones de alto grado, tipo NIC2, tipo NIC. Y la displasia cervical de alto grado, ley de alto grado como dijimos, el NIC2, NIC3, son significativamente menos comunes. Que las displasias de bajo grado pueden progresar a lesiones de bajo grado o directamente de la infección por virus de papiloma. Y el cáncer de invasor, como vemos aquí, a la especuloscopía vemos un cuello uterino, ¿no? Con una lesión, como vemos aquí, proliferativa que se introduce el canal cervical, sangrante, ¿no? Cerebroide, de repente con secreción fetal. Las mujeres con displasia de alto grado están en riesgo de desarrollar un cáncer invasivo. Esto generalmente ocurre muy lento en un periodo aproximado de 10 a 15 años. Por eso hay que evitar en llegar a estos casos. Bien, siguiente, por favor. Y las pruebas mencionadas, ¿no? Ya para la prevención secundaria, el principal que se desarrolla desde los años 70 es el test de Papa Nicolau o la citología cérvico-vaginal. ¿En qué consiste? La paciente en dorsolitotomía se coloca el espéculo a través de visualizamos, ubicamos el cuello uterino a través de un hisopo o de un cepillo, tomamos muestra de exocervix y de endocervix. Esto lo extendemos, como vemos aquí, miren, en forma giratoria a nivel del exocervix y con el cepillo en endocervix. Puede ser citología en lámina extendida o en base. En una lámina extendemos y lo fijamos. Y el citólogo o el patólogo lo ve al microscopio y me informa, doctor, hay sospecha de lesiones de precáncer o de cáncer, perdón, de bajo o de alto grado. Pero ¿cuál es el principal inconveniente de esta prueba? Es que su sensibilidad es la probabilidad para detectar a los casos verdaderos o las personas enfermas es baja. Miren, 44 a 78%, ¿no? Y su especificidad, es decir, encontrar a los sanos 91 a 96%. Pero miren, su prueba no llega ni 80%. Es decir, si tenemos una paciente con NIC2, le hacemos el Papa Nicolau, pero me sale no sé, está dentro del grupo de 22% de falsos negativos, es decir, eso es un dato erróneo. La paciente puede progresar a NIC3. Por eso es que en esta charla, ¿no? Vamos a ver en qué consiste el test de IVA. No, y se han creado el de base líquida, perdón, el otro, el test de virus de papiloma humano, tiene un 88 a 93% de sensibilidad mayor. Es decir, esta prueba busca detectar al virus y a qué tipo de virus, pero es sensible para lesiones mayores de NIC2 y su especificidad también de 86 a 93%. Siguiente, por favor. Ahí está bien. Entonces, dentro de la prevención secundaria, recuerdan, tenemos al inspección visual con ácido acético y al BILI también, inspección visual con flúor. El tema que nos atañe, ¿no? Es la prevención secundaria mediante el IVA. La inspección visual con ácido acético es un examen visual del cervix uterino, es decir, la paciente en dorsolitotomía igual, a través de especuloscopía ubicamos al cuello uterino, aplicamos una solución de ácido acético y se interpreta el resultado después de un minuto. Espero un minuto que esté toda esta solución esté aplicada en el cuello uterino y esperamos los resultados. Entonces, una prueba reproducible, es barata, no necesita muestras histológicas y es muy operador dependiente. Por eso es que hay que tener la pericia en este tipo de lesiones para poder discernir. Es simple y barato para la detección de lesiones cervicales precancerosas. El resultado de la inspección visual de ácido acético está inmediatamente disponible y no requiere soporte de laboratorio. ¿En qué consiste esta prueba? ¿Cómo se explica por qué se tiñe de blanco? El ácido acético, ¿no? Se aplica a nivel del cuello uterino. ¿Qué ocurre? Este ácido acético ocurre una deshidratación temporal de las células y una coagulación de las proteínas celulares. Como sabemos, hay una alta concentración de proteínas, ¿no? Proteínas nucleares incrementadas y cromatinas
de material en las células displásicas. Este es su mecanismo de acción explicado. ¿Por qué entonces se tiñe de blanco? Porque en las lesiones precancerosas hay un mayor desarrollo, ¿no? Una alta concentración de proteínas y va a ocurrir una deshidratación y coagulación celular de proteínas, entonces reflejada en el observador se va a teñir todo esto de blanco y las áreas se van a ver blancas en color, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Ya? Entonces, el MINSA o las políticas sanitarias, ¿qué está buscando con este test de IVA? Que sea reproducible, que se pueda realizar en la mayor parte de instituciones sanitarias. Es un examen fácil, se realiza, ¿no? Y poder visualizar las lesiones y si tenemos los recursos adecuados, como crioterapia, tratar ahí inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Ver y tratar. Su sensibilidad es mayor que el Papa Nicolau, ¿no? Un 70-80% para lesiones de NIC2 y lesiones más severas, y sus ventajas es que es sencillo, es menor costo y permite una acción inmediata, ¿ya? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las categorías o qué opciones tenemos para informar el test de IVA o la prueba de inspección visual de ácido acético? Tenemos tres opciones: que mi prueba me salga negativa, es decir, que no haya lesión acetoblanca, no haya lesiones acetoblancas pálidas, o que haya la presencia de pólipos, que me indique una inflamación del cuello uterino tipo cervicitis, que haya una inflamación o quistes de Nabot, que son quistes cervicales benignos, ¿no? Otra opción es que mi prueba me salga positiva, es decir, positivas que tenga sospecha ya de precáncer, ¿no? Llámese NIC1, NIC2, NIC3 o un carcinoma. ¿Y cómo me puede haber resultados clínicos? Es decir, ¿cómo lo voy a ver a la espectropía? Como áreas acetoblancas densas, de color blanco opaco o blanco ostra, que sean nítidas, precisas, bien definidas, con o sin márgenes elevados que tocan la unión. Este es el dato fundamental, que estén cerca de la unión escamos, ¿ya? Como sabemos, vimos la fisiopatología, estábamos hablando, el tema de precáncer se desarrolla en esta área, ¿no? En la unión escamo-cilíndrica, o que haya leucoplasia y verruga. Y cuando ya hay, el otra opción de resultado de esta prueba de inspección visual de ácido acético es con sospecha de cáncer. Es decir, hay una excrescencia o lesión ulcerosa, un coliflor, como vimos en el gráfico anterior, visible clínicamente, y aparte que haya secreción fétida, exudación, o que haya un sangrado al tacto o a la manipulación, ¿no? Como vimos en el gráfico anterior. Estas son generalmente lesiones groseras, ¿ya? Que lo vamos a ver de repente sin la necesidad del ácido acético. Pero ya si sospechamos de eso, hay que referir inmediatamente a una institución de mayor nivel de complejidad. Siguiente, por favor. Vamos a ver brevemente algunos gráficos, ¿ya? De los resultados de las opciones mencionadas. Primeramente de inspección visual de ácido acético negativo, ¿no? Como por ejemplo vemos aquí, de repente no se ve muy bien, un pólipo endocervical pequeño, será de 3 a 5 milímetros. Aquí no vemos, ¿no?, la lesión acetoblanca mencionada. Por lo tanto, si aplicamos, ya aplicamos aquí, miren, el ácido acético 1 minuto, no vemos lesiones acetoblancas mencionadas, entonces informamos como un resultado de IVA negativo, como se ve en la flecha. Otro, aquí podemos ver en el segundo recuadro, en la imagen central, podemos ver la flecha que nos está indicando un quiste de Nabot. Podemos ver la zona del exocervix, el endocervix, y vemos, ¿no?, una lesión quística circular exofítica a nivel del labio anterior, lo describiría, de aproximadamente 6 a 8 milímetros. Entonces, informaríamos como un IVA negativo. La otra imagen, la tercera imagen, o de la derecha, a la especuloscopía, ¿cómo describiríamos? Cervix central, ¿ya?, recubierto por moco cervical. Miren, por eso es importante también limpiar bien, poder sacar todo este moquito cervical para poder delimitar y describir bien el nivel del exo y endocervix. Por eso es que podríamos también iniciar al inicio, ¿no?, con solución de cloruro al 9 por 1000 para poder sacar este moquito cervical y poder bien visualizar completamente el cuello uterino y aplicar el ácido acético. Pero aquí también informaríamos entonces como IVA negativo. Siguiente, por favor. Aquí otras opciones también que nos puede dar o resultar en nuestro examen de inspección visual de ácido acético. Aquí vemos en esta figura de la izquierda cómo describiríamos como un cuello uterino o cervix central. Podemos ver el exocervix,
y endocervix, ¿no? Podemos ver aquí la unión escamocolumnar o zona de transformación y no vemos lesiones de citoblanco, ¿ya? Y lo informaríamos como TOP. No hay lesión, entonces un IVA negativo. Otra opción en el gráfico del centro, este es el cuello uterino, la especuloscopía. Aquí vemos el óseo o el orificio cervical externo y en el labio posterior, ¿no? No vemos lesión acetoblanca, pero sí vemos un punteado como rojizo. Sería la zona de la metaplasia escamosa, es decir, del reemplazo del epitelio columnar por el epitelio escamoso. Pero eso no es patológico, sino que es fisiológico. Y en el gráfico de la derecha podemos ver, ¿no? ¿Cómo informaríamos? Como igual cervix central, podemos ver la parte del exocervix o el cervix externo, el orificio cervical externo. ¿Y qué vemos? Miren aquí, vemos como una fresa, es decir, un cervix extremadamente rojizo, con lesiones rojizas, aisladas, sugestiva. Esto es clásico, ¿no? Las lesiones de la coloración de una fresa, sugestivas de infección de tricomona vaginal. Igual, esto no informaría como un resultado de IVA negativo y de repente derivaríamos al especialista, al ginecólogo general, para que dé su tratamiento para esta infección. Siguiente, por favor. Más resultados. Opciones de IVA negativo. Acá, miren, vemos el cuello uterino a través de la especuloscopía. Vemos una lesión acetoblanca, pero aislada, miren. No tiene nada que ver con la unión escamocolumnar original. Esa es la razón fundamental para poder informar de IVA positivo, porque si esta lesión estuviera afectando a la unión escamocolumnar o zona de transformación, podríamos decir que es un IVA positivo. Pero aquí vemos una lesión satélite, ¿no? Alejada, más hacia el labio anterior. Entonces, una lesión satélite informado IVA negativo. Otra lesión, este gráfico del centro, vemos igual el cervix central, ¿no? El labio anterior y el labio posterior. En el labio anterior podemos ver una lesión teñida con ácido acético, pero no el epitelio acetoblanco clásico. ¿Y esto qué delimita? El epitelio columnar, ¿ya? Y el gráfico de la derecha, igual vemos el cervix a través de la especuloscopía y que vemos que se tiñe de acetoblanco, de una línea acetoblanca tenue, ¿no? Que está vista en la unión escamocolumnar. Igual, pero como ven aquí, miren, muy tenue, delgadita, entonces un IVA negativo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los resultados de IVA positivo, es decir, cuando hay sospecha de precáncer, tipo NIC1, NIC2, NIC3 o carcinoma. El gráfico de la izquierda, vemos a través de la especuloscopía al cervix central, pero ven, acá ya vemos una lesión acetoblanca delimitada, ¿no? Periorificial, que vemos acá hasta que se introduce ligeramente a canal, a predominio del labio posterior. Entonces, este sí es un resultado de IVA positivo. En el gráfico del centro, igual vemos una lesión acetoblanca delimitada que está afectando la unión escamocolumnar en labio anterior a predominio de radio 10, 11 y 12, ¿no? Como podemos ver aquí en el gráfico. En el gráfico de la derecha, a través de la especuloscopía, vemos un epitelio acetoblanco positivo, ¿no? Periorificial a predominio del labio anterior que se introduce al canal, ya el predominio en radio 11 a 1 y de 4 a siguiente, por favor. Y como vemos aquí, miren, no es ni necesario aplicar, ¿no? El ácido acético. Vemos en el gráfico de la izquierda un cervix central con una lesión ulcerativa, proliferativa que se introduce al canal en exocervix a predominio de ambos labios con un sangrado puntiforme espontáneo, ¿no? Y aparte que se tiñe densamente con el ácido acético. Aquí ya hay una sospecha de cáncer, tenemos que referir a un hospital de mayor complejidad para que a esta pacientita le corresponde ya hacer una biopsia. Bien puede ser la biopsia dirigida o a través de una colposcopía, pero acá es una lesión visible. En el gráfico del centro, sospecha de malignidad, ¿por qué? Por el crecimiento, por el sangrado, ¿ya? Y porque vemos acá que tejido desvitalizado que se desprende de esta lesión grosera del cuello uterino. Y esta es una lesión mayor ya grosera con compromiso vaginal, ¿no? Como vemos, tejido exofítico en coliflor, como menciona. Siguiente, por favor. Entonces, haciendo un breve resumen de todo, ¿no? Estos dos gráficos quería presentar. El tamizaje de cáncer de cuello uterino en mujeres de 30 a 49 años, como vimos,
que es más frecuente, casi un 50% de cáncer de cuello uterino se desarrolla en esta edad, con prueba molecular, es decir, la detección con virus de papiloma humano y con los TIC. Hacemos prevención. Tenemos una mujer de 30 a 49 años asintomática. Le realizamos la prueba molecular de virus de papiloma humano. Me sale negativo, le puedo repetir cada 5 años, pero si que tiene conductas o factores de riesgo presentes, hay que hacerle más seguido, ¿no? Pero si mi prueba es positiva, es decir, y me detecta uno de alto riesgo, tipo 16, 18, ¿qué le corresponde a la pacientita? Principalmente realizarle colposcopía. El colposcopía es un examen, ¿no? Viendo con la imagen un mayor aumento a través de soluciones como el ácido acético y el Lugol, ver en un microscopio para poder dirigir nuestra biopsia. Pero si no tenemos colposcopio, le podemos realizar la inspección visual con ácido acético, ¿ya? Me sale positivo el IVA positivo, obviamente sin sospecha de cáncer, tiene criterios de terapia ablativa, crioterapia. Crioterapia, como sabemos o les menciono, es la escisión de la lesión de IVA positivo del cuello uterino a través de la congelación. ¿Y cuáles son estos criterios? Que la lesión no sea muy extensa, es decir, no abarque más de 3 cuadrantes del cuello uterino, y si tenemos lo podemos realizar. ¿En qué consiste? Colocar el dispositivo de congelación del cuello uterino por 3 minutos, esperar 5 minutos y los resultados son muy beneficiosos, ¿ya? Y si tenemos colposcopio y me sale negativo, en un año le repetiré la prueba molecular de virus de papiloma humano con inspección visual de ácido acético. Si le hicimos la crioterapia, lo controlamos al año. Cuando hacemos la crioterapia, a los 2-3 meses el cuello uterino se regenera muy bien. Pero si no tengo la crioterapia, ni ningún método de decisión, ni tratamiento, ni colposcopio, obviamente tengo que referirlo a un establecimiento con capacidad resolutiva, ¿no? A un hospital de mayor complejidad. Y si al año de control el IVA o el Papa Nicolau fue positivo, tengo que hacerle una nueva colposcopía y manejo según los resultados. Siguiente, por favor. Y ahora, anterior, por favor. Entonces, no tenemos la prueba molecular, pero en la institución sí tenemos la inspección visual con ácido acético. Mujeres de 30 a 49 años asintomáticas, porque recuerden, dijimos síntomas, ¿quién tiene? Generalmente cánceres localmente avanzados, ¿no? Le hacemos la inspección visual con ácido acético. Me sale negativo, le hago un control en 3 años y tiene una mayor sensibilidad que el Papa Nicolau. Pero si el IVA tiene positivo y es una lesión pequeña, es densa, es decir, cumple los criterios de terapia ablativa con crioterapia, le podemos realizar la crioterapia y lo controlamos en un año con IVA o Papa Nicolau. Pero si no tenemos crioterapia, lo referimos a un establecimiento con capacidad resolutiva, le realizamos su colposcopía y el manejo según resultado, ¿ya? Pero si le realicé crioterapia, lo controlé al año con IVA o Papa Nicolau, si ambos son negativos, le hago su control en 3 años. Pero si el IVA y el Papa Nicolau son positivos, le realizo su colposcopía y manejo según los resultados, ¿ya? Siguiente, por favor. Entonces, si en nuestra institución le realizamos el test o la prueba de inspección visual de ácido acético y vemos que es una lesión pequeña, no abarca más de 3 cuadrantes, está ocupando toda la zona de transformación, es decir, la unión escamocolumnar, le podemos realizar terapias de ablación. Y si contamos con el equipo de crioterapia, le podemos realizar, ¿no? Y otra opción sería la termocoagulación. Pero si ya vemos una lesión mayor y no tenemos colposcopía, lo podemos referir a una institución para que le hagan su colposcopía, tomamos la biopsia. Si es que me resulta de NIC2, NIC3 o carcinoma in situ, ya podemos realizar en la institución que cuente con estas técnicas el tema de conización. ¿En qué consiste? Hacer una excisión o seccionar todo el tema de la lesión del cuello uterino a través de una asa eléctrica, como es el cono LIP, o a través de bisturí, como es el cono frío, y colocar su... Siguiente, por favor. Esta es la crioterapia, ¿ya? Se aplica la crioterapia durante 3 minutos, ¿no? Como vemos aquí, vemos un IVA positivo, una lesión acetoblanca, tenue, a predominio del labio anterior que está ocupando la unión escamocolumnar. Aplicamos con este dispositivo tipo pistola, colocamos el asa diatérmica de congelación a nivel de la lesión, presionamos 3 minutos, esperamos 5 minutos y podemos ver aquí un cuello uterino ya regenerado a los 3 meses de control, donde no se evidencia ninguna lesión. Siguiente, por favor. Y el otro procedimiento mencionado
el tema de conización, ¿no? Que es a través de ConoLIP, que es un procedimiento electroquirúrgico a través de un asa diatérmica colocando previa anestesia local, o el tema de conofrío, que es a través de anestesia raquídea, la paciente en dorsolitotomía a través de un bisturí y colocar sutura. Siguiente, por favor. Entonces, para ir terminando ya lo que hemos visto en esta charla, el cáncer de cervix es el principal cáncer ginecológico del Perú, ¿no? Como vemos a nivel del IREN norte de la región La Libertad, desde el 2007 que se creó el IREN, cáncer de cervix ocupa el primer lugar, ¿no? Hasta este año. El principal factor de riesgo necesario, pero no suficiente para desarrollar cáncer de cervix, ¿quién es? El virus del papiloma humano, con distintos tipos, ¿no? Los de bajo riesgo, alto riesgo, 6, 11, 16 y 18. Hay prevención primaria, secundaria y terciaria también. La prevención primaria son las charlas, consejerías, educación, todos los de nivel 1, ¿no? Nivel primario. Y aparte las vacunas mencionadas contra virus de papiloma humano que se están poniendo a las niñas, a las escolares, en edades de 9, 13 años, ¿no? Generalmente son 2 dosis y previene o da una cobertura, genera anticuerpos en estas niñas y las previene para el desarrollo de infecciones por virus de papiloma humano. Otro, dentro de la prevención secundaria, teníamos, ¿no? Las pruebas de detección y tamizaje, es decir, ya buscamos a las personas infectadas por virus de papiloma humano y evitar el desarrollo de precánceres. Tenemos el Papa Nicolau, que es el frotis o citología cérvico-vaginal, que su sensibilidad, ¿no? Como vemos, es baja, es decir, la probabilidad de detectar a los verdaderos enfermos. Y el otro, la inspección visual de ácido acético, que es una prueba reproducible, barata, que se puede realizar en cualquier sitio, y los elementos necesarios no son muchos, como son un espéculo, el ácido acético, la camilla y la visualización, pues, ¿no? Del examinador. Y sería ideal si tenemos en instituciones también, ¿no? El tema de crioterapia para la política dada que mencionamos, ver y tratar, ¿no? Porque a veces lo vemos, las lesiones son pequeñas, lo referimos, pero estos pacientes se pierden y progresan, ¿no? Las lesiones, es decir, se hacen mayores. ¿Y cuáles son los resultados posibles del IVA? Puede tener resultado negativo, ¿no? Como ya mencionamos, los pólipos, quistes de Nabó, el moco cervical que nos hace confundir. Los resultados positivos cuando son lesiones acetoblancos densas, delimitadas, cuando afectan a la unión escamocolumnar, y las lesiones sospechosas de cambio que a veces no necesitan ni colocar ácido acético, basta con colocar el espéculo. Vemos estas lesiones sangrantes, ulcerativas, exofíticas, que vienen con secreciones fétidas, ¿no? Por eso la recomendación de esta mañana, o de esta tarde, perdón, evitar llegar a estas lesiones, ¿no? Que con esta técnica sencilla, reproducible, podemos llegar a ver y tratar y ayudar un montón a estas pacientitas y evitar que progresen a lesiones mayores en las que es poco lo que se puede hacer, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, eso es lo que quería comentarles esta tarde. Muchas gracias por su atención y espero seguir colaborando con el Departamento de Prevención y Diagnóstico de Cáncer. Gracias por la invitación. Muy bien, doctor Muñoz. Si las infecciones por VPH son tan frecuentes, ¿cómo se evalúa el riesgo de infección de cáncer de cérvico uterino? Ya. Como dijimos, no, las infecciones por el papiloma humano son muy frecuentes, un 70-80%, pero va a depender mucho del sistema inmunológico de las personas, ¿no? Si una persona está en un inmunológico adecuado, la infección por virus papiloma humano va a tender a remitirse, es decir, ni infección va a causar, ¿no? En 2 o 3 meses tiende a remitir. Y por eso ya las políticas sanitarias están dadas. Si una persona tiene su sistema inmunológico adecuado, le hacen como presentamos ya el flujograma, ¿no? Le hacen su prueba molecular de virus de papiloma humano, si salga positivo, pero si la colposcopía es negativa, nada más queda en controles. Es decir, si la mujer tiene el virus de papiloma humano, no significa que tiene cáncer. Eso hay que diferenciar, ¿ya? Y aparte, una mujer, si le hace el virus de papiloma humano y le sale negativo, pero tiene factores de riesgo múltiples, tiene mucha probabilidad de desarrollar cáncer de cuello uterino. Es decir, no hay que confiarnos al 100% de la prueba, nada más es un indicativo, pero igual hay que seguir con las políticas de prevención. Muy bien, doctor. Tenemos un participante que también nos hace una pregunta. El uso de métodos anticonceptivos orales combinados y en la relación con el cáncer de cuello uterino, ¿cuál es el tiempo de uso y la edad promedio que debe utilizarse más o menos? Ya, o sea, hay estudios que ya han demostrado que
un tiempo aproximado de 8 años a más, se relaciona con la probabilidad o aumenta la probabilidad de adquirir lesiones precancerosas o cáncer de cuello uterino. Y esto se explica fisiopatológicamente cómo. Los anticonceptivos orales, ¿qué hacen? Que haya una eversión del endocervix, es decir, que haya una mayor exposición de la unión escamocolumnar. Y justamente ahí entre el virus papiloma humano se aprovecha e infecta la célula de infecciones persistentes, precáncer y cáncer. Pero esto es una probabilidad, no por eso vamos a dejar de recomendar el uso de antibióticos, porque se ha relacionado que es un factor de riesgo que tiene una probabilidad, pero no es alta. Por eso todo debe ir, ¿no? Analizarse en conjunto, no por aislado. Muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿El examen de IVA es mejor que el UOL? Esa es la pregunta puntual que nos hace referencia a un participante. Hay el examen de inspección visual de ácido acético y el BILI, también una inspección visual con Lugol. No es que uno sea mejor del otro, pero se han encontrado estudios que ligeramente se ven mejores resultados con el ácido acético. ¿Por qué? Como dijimos, un mecanismo, cuando hay una infección por virus de papiloma humano hay una mayor precipitación de proteínas en las células, hay mayor displasia, por lo tanto hay mayor no coagulación y hay un epitelio acetoblanco mayor. Y esto también es observador dependiente, ¿no? Si en una institución tenemos solo Lugol, pero no tenemos ácido acético, lo podríamos practicar. La idea es ver y tratar a esa paciente y no perderla, porque a veces hay sitios alejados que no tienen ácido acético, pero sí cuentan con Lugol y se recomendaría realizarle su test de Bili o inspección visual con Lugol. Pero sí, indefectiblemente, se ven mayores resultados con ácido acético. Por eso la recomendación es seguir realizando inspección visual con ácido acético. Muy bien, doctor. Entonces, entendido todas las preguntas. Le agradecemos en esta tarde por su gentil ponencia y esperamos contar en otra oportunidad con su presencia. Muchas gracias, doctor.